Gracias, Néstor, por ese reporte. A partir del 18 de abril, las redes sociales se han convertido en un instrumento de denuncias, información y generar opiniones. No importa si sos un estudiante, si sos un profesional de una oficina, si sos un vendedor ambulante o si sos un diseñador de moda. No importa eso. Para hablar de este y otros temas, de cómo ha impactado la opinión que tienen ciertos personajes o ciertas organizaciones, me encuentro muy bien acompañada con Vicente Castellón, diseñador de modas y personalmente es mi favorito en Nicaragua. Gracias, Vicente, por estar con nosotros. Me gustaría que iniciáramos, que nos comentes qué pensabas de la política antes del 18 de abril y posteriormente. Bueno, gracias a ustedes primero por la invitación. Mira, yo creo que todos hemos sufrido una transformación posterior al 18 de abril del 2018. Anteriormente sí tenía críticas, sí tenía una voz que hacía críticas, quizás no leves, pero quizás no constantes como lo hago ahora con respecto a lo que estaba pasando en el país. Obviamente eso se volvió mucho más fuerte a partir del 18 de abril, que empecé a tener cierto activismo político de forma natural, sin adherirme a ningún partido político y sin adherirme a ninguna ideología, como lo hizo el resto de gente. Fue muy natural, fue muy orgánico, fue por la necesidad de expresar y decir: necesitamos libertad en un país en el que nos están coartando todas este tipo de libertades. Pero definitivamente hay una ruptura entre la opinión que teníamos anteriormente del régimen en el que estamos con la que hay hoy. Y todos somos agentes políticos, creo yo, de alguna manera, en la que tenemos la obligación y tenemos el deber y la responsabilidad de poder hacer un cambio, no solamente con las ideas que expresamos, sino con las acciones. Acciones que hoy seguimos pidiendo, acciones que vemos invisibilizadas muchas veces por los que lideran, porque hacen oído sordo de lo que la gente está pidiendo, de lo que la gente necesita para poder salir de esta coyuntura tan triste, porque es una coyuntura triste en la que estamos viviendo, en la que el pueblo sigue pidiendo libertad, se sigue exiliando, siguen asesinando campesinos, siguen apresando a chavalos que estuvieron en las protestas simplemente por el hecho de ser disidentes del gobierno. Y ves a los grandes líderes reunirse en salones haciendo política sin voltear a ver lo que está pasando abajo. ¿Te imaginabas que ibas a ser un generador de opinión en las redes? Pues tener cierto nivel de visibilidad gracias a lo que hago, era obvio que iba a causar algo, y en su momento creo que fue positivo, hasta que empecé a descubrir nuevas ideas, de hacer crítica y de poder ser un poco más incisivo con las cosas que están pasando, y hacer una crítica no solamente al gobierno, que es obvio, sino a la oposición, a esa oposición que ponemos entre comillas porque no escucha, no sabe escuchar, tiene canales de comunicación muy parecidos a los de la dictadura, en el que ves una forma vertical de comunicarse con la gente, de no respuesta, de esquivar respuestas muchas veces necesarias para que esto se resuelva. Yo siempre leo tus posts en Twitter, muchos de ellos me parecen muy acertados y me parece que denotan la sinceridad de lo que sentís. Sí. Sin embargo, hay personas que no les parecen mucho estas opiniones y tienden a dar descalificativos como que sos angora divisionista. La famosa descalificación. La famosa descalificación. Es interesante ver cómo yo en mis redes sociales trato de no tener contradicciones con gente que obviamente son bots y que se están ofendiendo de una forma burda. Pero sí es interesante ver cómo hay gente que tiene nombres famosos, que son periodistas, y que ofenden a la gente que, como yo, está haciendo una crítica directa, y no a la persona, sino a la idea que están proponiendo. El descalificativo, te digo, existe en cualquier lugar. No somos moneda de oro para caerle bien a todo el mundo, y hay gente que prefiere a veces la plata al oro. Entonces es algo que en lo personal a mí no me molesta. De repente cuando leo alguna ofensa, cuando leo alguna disidencia que ataca mi persona,
y no mis ideas, pues me divierte a veces poder contestar algunas respuestas, algunas preguntas, perdón, o algunas tipo querellas que te ponen en redes sociales, pero el descalificativo siempre va a existir, creo yo, no es algo que... El problema está cuando muchas de esas personas o ese grupo de personas mandan a bloquearte o mandan a botarte cuentas. Pero te digo, la censura, la misma red social se presta para eso. Tiene mecanismos para poder botar cuentas, para poder denunciar cuentas. Hay gente que se excede también. Sí, en el lenguaje. En el lenguaje. De repente o se vuelve muy soez o se vuelve a vista de la red social una amenaza posiblemente, y eso son cosas que se censuran y obviamente van a tener un castigo por la red social. Pero, ¿qué te puedo decir? Yo no soy de los que anda en redes sociales diciendo bloqueen a tal persona o tal cuenta, denúncienla, porque al fin y al cabo son ideas que están pululando a través del internet y que creo que todas tienen derecho de existir. Nos gusten o no, están ahí, pero no creo yo en el derecho de estar bloqueando cuentas o de estar mandando a votar cuentas por las ideas que podemos expresar. Sí, porque prácticamente lo que quieren es silenciarte, pues Es. no es muy diferente a lo que hace la dictadura. Pero hablar de derechos homosexuales, de derechos de mujeres, estamos hablando de privilegios en base al sexo, o en base al género, como le llaman ellos, o en base a lo que tenemos en la entrepierna, o en base a la preferencia sexual, a la orientación sexual. Pues llamémosle orientación porque preferencia no creo yo que sea una preferencia, sino una orientación. Entonces, hablar de derechos de homosexuales para mí es hablar de privilegios que no le entiendo realmente yo cuáles son esos derechos de homosexuales. A mí la sociedad y las leyes, quizás en la coyuntura no podemos hablar de eso, pero a mí las leyes no me prohíben hacer absolutamente nada solamente por el hecho de ser homosexual. Yo puedo trabajar, yo puedo elegir dónde trabajar, yo puedo elegir qué estudiar, si tengo los recursos, obviamente. No estamos hablando de condiciones para eso, sino del derecho a poder hacer una vida digna, independientemente de tu orientación sexual. Recientemente la Alianza Cívica y la UNAP han conformado la Coalición Nacional. Este partido en recientes declaraciones demandó transparencia, demandó honestidad a esta coalición porque no plantea cuál es su estructura y cuál es su plan de acción y su ideología política. Sí. ¿Qué criterio tenés en torno a esto, teniendo en cuenta que muchas de las personas que están en estas organizaciones fueron aliadas del Frente Sandinista y obviamente son tendencia de izquierda? Claro. Mira, hay algo claro. La coalición no representa al pueblo, y es lo que yo puedo ver. No hay una representación clara porque no hay agentes de cambio, hay gente sorda, hay gente que tiene intereses muy, digo yo, mezquinos, porque es lo que podés ver a través de sus comunicados, a través de la forma en la que escriben, las cosas que escriben, cómo las publican. La descalificación, por ejemplo, del movimiento campesino que está liderado por Medardo Mairena. Ves una división y una ruptura clara a partir del mismo movimiento campesino, donde doña Francisca, muy de cerca con Mónica López Baltodano, que la gente dice eso, es un monigote de ella, aunque lastimosamente así se mira. Quizás no lo sea, pero lastimosamente así se mira. Doña Chica pasó un montón de tiempo en silencio, en redes sociales, salió Medardo y automáticamente sale ella en defensa del movimiento campesino y de decir, deja de dividir, haciendo exactamente lo mismo que están haciendo otros agentes políticos en redes sociales, diciendo dejen de dividir. Yo creo que la alianza, la UNAP, estos movimientos que ahora son parte de la coalición no representan al nicaragüense común, al que ayer yo decía en redes sociales, también en Twitter, al nicaragüense que vive del friendo y comiendo, del día a día, ese nicaragüense que necesita libertad real y que necesita ser escuchado, no está siendo escuchado, no está siendo representado por la alianza. La alianza, la coalición nacional está compuesta en su mayoría por empresarios que tenían ese contubernio con el gobierno, y a la vez tenés un montón de agentes de MRS desde abajo moviendo sus piezas como agentes políticos y diciendo esto es lo que vamos a hacer, sin tener clara una ruta de cómo democratizar este país. Están hablando de elecciones sin tener
las condiciones. Entonces eso es una crítica que en lo personal yo hago y que digo, yo no me siento representado como pueblo. Pero ¿crees que la unidad debe de darse? ¿Cómo crees que debería de ser la unidad? La unidad debe darse en condiciones en las que ciertos agentes políticos deben de retirarse del panorama para poder darle rostros nuevos y coherentes a esta lucha. No es una cuestión de que si soy de derechas o soy de izquierdas y entonces vamos a pelearnos y a dividirnos más. Es una cuestión de encontrar una agenda común para poder hacer que las cosas en este país funcionen. Porque estamos hablando de ir a elecciones con el tirano. ¿Cómo? El tirano maneja el Consejo Supremo Electoral. No hay ninguna reforma. Y si no hay reforma y si no hay un cambio, entonces, ¿en base a qué vamos a estar trabajando? Y es interesante también cómo esta gente de la coalición ordena que todo el mundo se vista de celeste. Y la gente lo hace obedientemente en redes sociales. Y ves a todo el mundo con su perfil celestito y con su fondito celeste. Pero la gente pide paro nacional y no se da. Y te dicen no es el momento. Si quieren paro nacional, salgamos a la calle sabiendo que no hay condiciones para salir a la calle. ¿Quieren más muertos? O sea, es cínico pedirle a la gente que dé más de lo que ya dio. Es como que si tuviéramos una memoria bien corta y que se nos hayan olvidado la cantidad de muertos que tenemos. Como que si eso no fue horrible lo que pasó, y entonces pedir más. Salgan a la calle, vamos a la calle, vaciémoslas y luego la llenamos. O seguir aumentando los números en las cárceles, porque al final solo es un número más que se va aumentando. Entonces y que nos volvemos estadísticas. Es correcto, nos volvemos estadísticas y bueno, en algún momento van a sacar un par, quedan ahí y vuelven a meter y es un ciclo. Estamos en ese círculo, en ese ciclo de moneda de cambio, de que ahora entonces vamos a hacer algo, pero liberemos a los presos políticos. Te los libera, ahora vamos a hacer algo y hay más presos políticos y entonces estamos en ese ciclo que no se va a romper. ¿Y qué rol crees que deben de cumplir los partidos políticos en esta situación? Es bien compleja la pregunta porque los partidos políticos en este país han hecho daño también. No han estado claros de cómo manejar este país. Ha habido demasiada corrupción, no hay un relevo generacional y eso es una cuestión importante también. Ves a los mismos dinosaurios de siempre sentados en la Asamblea Nacional, gente que no hace absolutamente nada, esos rostros decadentes que llegan a dormir a la Asamblea, que no están trabajando por las leyes, que no están trabajando en función del pueblo, sino en función de ir a cobrar un salario y de prebendas que le sirven a ellos. Trabajan por los pobres, pero los pobres son ellos realmente porque se vuelven millonarios ahí, pues, por su pobreza que trabajan para siempre tener la plata que tienen gracias a estar en el curul. ¿Y de Ciudadanos por la Libertad, qué opinión tienes? Los estoy conociendo y creo que es una de las opciones más transparentes que he visto a la hora de hacer crítica. Veo a doña Kitty Monterrey hablando de no más sandinismo y a mí se me enchina la piel porque nadie quiere sandinismo, ni el de antes, ni el de ahora, ni el renovado, que son los mismos matones de siempre y esas son las palabras que uso yo en Twitter. Son matones, son mercenarios, son gente que estuvo ahí con Daniel Ortega apoyándolo, formándolo como el tirano que es hoy y que hoy dicen me lavo la cara y sí, yo soy demócrata y soy anti-orteguismo, pero el orteguismo realmente no existe para mí, es sandinismo. Es sandinismo. Y te agradezco por esas buenas palabras, definitivamente nos da aliento y esperanzas para seguir trabajando porque lo que queremos es reconstruir Nicaragua. No queremos una nueva Nicaragua como se dice en las redes sociales, queremos reconstruir Nicaragua y este programa y este partido es de puertas abiertas para vos y para todos los ciudadanos nicaragüenses que quieren un cambio de verdad, un cambio de no más sandinismo, porque eso es lo que necesitamos. Y te agradezco que hayas estado con nosotros. Vicente, no me quiero despedir sin antes comentes un poco a los televidentes que nos están viendo dónde te pueden encontrar, porque no puedo obviar tu talento como diseñador que eres y en qué plataformas pueden encontrarte. A través de todas las plataformas, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Bueno, en Twitter soy un agente político, pero yo trato de hacer esa separación de mi trabajo, de lo que puedo opinar acerca de política y de temas coyunturales. Entonces, sí, pero si quieren seguir la página de mi trabajo, aparece... Tienes una tienda, ¿verdad? Sí, hay una tienda en Carretera Masaya.
Tenemos en Instagram estamos como Vicente Castellón Sin Separación, se escribe junto el nombre, y en Facebook igual. Perfecto, te agradezco No, gracias a ustedes. nuevamente y pasamos con Darwin Martínez con Latinoamérica al Día.